Una vez después de haber hablado sobre el metabolismo de los diferentes elementos requeridos para la síntesis y desarrollo de los eritrocitos y ya conociendo de qué manera estos influyen sobre su desarrollo, podemos pasar a mencionar algunas de las causas que generan los distintos tipos de anemia según su volumen corpuscular medio, que habíamos comentado nos dice el valor promedio del tamaño de los eritrocitos y mencionamos la importancia de este parámetro y dijimos que nos permitiría clasificar a las anemias en microcíticas si este valor se encontraba debajo de los 80 femtolitros, normocíticas si estaba entre 80 y 100, que es el rango normal, y macrocíticas si se encontraba por arriba de los 100, y ya cruzando los 110 también habíamos comentado se les conoce como anemia megaloblástica. Entonces, algunas de las causas que pueden generar una anemia microcítica son la carencia de algunos elementos esenciales para el correcto funcionamiento de la hemoglobina y otras hemoglobinopatías como mutaciones en sus cadenas o algún trastorno hereditario que afecte su estructura. Como pueden notar, pues generalmente las anemias que vuelven a los hematíes más pequeños son patologías que afectan a la hemoglobina y esto tiene que ver, además de que es lo que contiene casi en su totalidad el eritrocito y por lo tanto si tiene menos o hay algún problema en su estructura, pues se va a ver reflejado en el tamaño del eritrocito. También en el caso de la anemia ferropénica o por déficit de hierro, esta permanece más en su estado tenso al no poder ligar oxígeno, ya que el grupo hemo de la hemoglobina requiere del hierro para poder fijarlo. Entonces, una reducción de la concentración de hierro, por ejemplo, por un sangrado menstrual excesivo o una hemorragia digestiva, condiciona una reducción de hierro que contiene la hemoglobina. Los hematíes van a ser más pequeños e hipopigmentados debido a que la hemoglobina permanece más en su estado tenso y que hay menos síntesis de esta. Por eso el eritrocito va a estar más pequeñito y más pálido. Los valores que se suelen encontrar en anemias ferropénicas pues van a ser una ferritina menor de 100 microgramos sobre litro y un hierro sérico menor a 50 microgramos sobre decilitro. Y para poner un ejemplo de trastornos de tipo hereditario, también una de las causas de la anemia microcítica es las talasemias. Talasemia proviene del griego talasa, que significa mar, porque este proceso se observaba mucho en las poblaciones de la costa italiana y la costa griega. Se genera por una deficiencia de las cadenas alfa y beta de la globina de la hemoglobina y es un trastorno genético hereditario. Hay de varios tipos con cuadros clínicos distintos que pueden generar anemias graves y además de otros trastornos hematológicos. También tenemos dentro de los trastornos genéticos la drepanocitosis, que se debe a una mutación puntual mediante la cual se sustituye un aminoácido por otro aminoácido distinto en alguna porción de la proteína. En este caso se trata de la sustitución de un ácido glutámico por una valina, en la posición 6 de la cadena beta de la globina. Los tetrámeros de la hemoglobina defectuosa se van agregando y se polimerizan en los hematíes desoxigenados, cambiando la forma de disco bicóncavo del eritrocito hasta adoptar una forma de una hoz, como de una letra C o una media luna. Esto se debe a que al ser sustituido el ácido glutámico, que es un aminoácido hidrofílico con características ácidas, por una valina, que es un aminoácido de tipo hidrofóbico, al ser menos soluble la valina en el medio acuoso, se retrae y genera este cambio de conformación en la cadena de la proteína y finalmente un cambio en la estructura del eritrocito, la cual es muy importante para poder realizar su función de manera eficaz, como ya lo habíamos explicado en la parte 1 de esta presentación. Y en general, pues todos los trastornos que afecten la estructura de la hemoglobina van a presentarse clínicamente como una anemia microcítica. También tenemos las anemias de tipo normocítica, que tienen un valor corpuscular medio dentro del rango normal, y este tipo de anemia es la más común, donde el volumen corpuscular medio lo encontramos con valores normales, pero los niveles de hemoglobina o hematocrito están disminuidos. Aquí he colocado pues algunas causas, pero pueden ser múltiples causas. Aquí puse la aplasia, que la aplasia medular es en términos simples pues la desaparición de las células productoras de las células sanguíneas. Esta puede ser total cuando también encontramos una disminución en los niveles de glóbulos blancos y plaquetas, además de la disminución en la serie roja, o puede ser parcial si solamente es una de estas líneas la que está afectada. La mieloptisis se refiere a la ocupación de la médula ósea por que no sale. La mieloptisis se refiere a la ocupación de la médula ósea por cualquier proceso patológico que distorsione la arquitectura normal de la médula.
Se puede generar, por ejemplo, por un tumor o una metástasis o por algún proceso maligno hematológico como un linfoma o procesos inflamatorios como la vasculitis o enfermedades de almacenamiento que destruyan la arquitectura de la médula. Al verse afectada la arquitectura, también se va a ver comprometida la producción de células rojas y de otras células de la sangre pues, que también se producen ahí. Aquí también puse la mielodisplasia, que es estos síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos sanguíneos caracterizados por la incapacidad de las células madre de la médula ósea de desarrollarse en células sanguíneas maduras y funcionales. Predomina más en los viejitos y se presenta clínicamente con anemia y también con reducción del número de glóbulos blancos y plaquetas. Esta tiene un alto grado de transformación a leucemia. Y otro ejemplo también pues puede ser una deficiencia mixta de nutrientes o la enfermedad renal crónica por deficiencia de eritropoyetina. En cuanto a anemias macrocíticas, vamos a tener que las podemos dividir en anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas pues serán aquellas que alteran la síntesis de ADN, como hablamos en la parte 3, donde se explicó la parte de metabolismo de la cobalamina y del ácido fólico o del folato en la producción de carbonos y grupos metilo para la producción de purinas. Cuando hay una deficiencia en estas vitaminas o cofactores, como no hay una correcta síntesis de ADN, el desarrollo del eritrocito no es adecuado y queda como célula inmadura, más grande. No hay una correcta diferenciación, además de que hay un acúmulo de los residuos proteicos, proteicos y de ARN que esos sí tienen una síntesis normal. Esto lo explicamos pues con mucho más detalle en la parte 3 de esta sección de anemias. Además de estas deficiencias vitamínicas, también puede ser causada por algunos fármacos que pueden generar este tipo de anemia al interferir en el metabolismo de estas dos sustancias. Un ejemplo de ellos es el metrotrexato, que es un inhibidor de la dihidrofolacto reductasa. Si recuerdan, es el último paso para la obtención de tetrahidrofolato que va a funcionar después como un donador de grupos metilo y carbonos para la síntesis de purina y de ADN. Por otro lado, habíamos mencionado la otra división, que son las no megaloblásticas, que serán aquellas en las cuales pues, no hay retraso de la síntesis de ADN, esa es la diferencia. Ejemplos de estas pues, son las enfermedades hepáticas, el alcoholismo, el hipotiroidismo. El alcoholismo es una causa muy común de deficiencia nutricional. Dentro de esto sí que podría generar una anemia macrocítica o que sí es megaloblástica debido a que el alcohol genera una deficiencia del ácido fólico y de hecho se podría también ver disminuida la absorción de hierro. De todas formas, el alcohol es gastroerosivo y puede producir trastornos que favorezcan las pérdidas de sangre, por lo que es muy común encontrar personas alcohólicas con algún tipo de anemia, microcítica, normocítica o macrocítica, por todo lo que implica el consumo de manera crónica, además del daño hepático. La macrocitosis por exceso de membrana del eritrocito aparece en pacientes con enfermedad hepática crónica cuando la esterificación de colesterol es defectuosa. Esto afecta pues la producción de membranas y hay un exceso de membranas en el eritrocito. Pues esto va a aparecer en pacientes que tengan patologías hepáticas. En el hipotiroidismo se puede encontrar también trastornos del colesterol, una hipercolesterolemia. Del mismo modo se puede observar una anemia por deficiencia de hierro en las personas hipotiroideas, ya que hay problemas en su absorción. Y pues para concluir esta imagen se debe sospechar macrocitosis no megaloblástica en los casos o en los pacientes con anemias macrocíticas cuando los estudios descarten una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. O sea, se pide el estudio, en el estudio los niveles de vitamina B12 y de vitamina B9 o ácido fólico, y si no están disminuidos, pues podemos sospechar de una macrocitosis no megaloblástica. Y pues habíamos comentado que una disminución en las concentraciones de hierro iba a ocasionar una anemia de tipo microcítica hipocrómica. De hecho, todo lo que afecta a la hemoglobina, también dijimos, casi siempre genera una anemia de este tipo, tal como lo vimos en las talasemias y los trastornos genéticos que revisamos, donde la hemoglobina y sus cadenas pues, se ven afectadas, ya que la hemoglobina pues, es la que brinda sus características al eritrocito. Aquí el residuo fundamental es una histidina en la hélice F de la hemoglobina que se une al hierro y estabiliza este complejo hierro-oxígeno. Esta histidina también es fundamental para transmitir al resto del tetrámero de hemoglobina la información
de que una molécula de oxígeno está unida al hierro o no. Cuando los 4 grupos hemos no están unidos al oxígeno, cada una de las 4 histidinas tira de su hierro, que es la conformación azul de la figura, con lo que se distorsiona el anillo porfirínico. Así el enlace hierro-histidina está sometido a tensión en la desoximoglobina, hemoglobina en su forma tensa, tensión que se transmite al resto de la subunidad alfa-beta y desde aquí al resto de la molécula de hemoglobina. La hemoglobina vacía tiene una afinidad muy baja por el oxígeno. Cuando una molécula de oxígeno se une a uno de los átomos de hierro, el hierro tiende a descender hacia el plano del anillo porfirínico. Si el hierro realmente pudiera moverse, aplanaría el anillo y aliviaría la tensión del enlace hierro-histidina. Cuando se une un número suficiente de moléculas de oxígeno, se acumula suficiente energía para que las 4 subunidades de hemoglobina pasen simultáneamente al estado relajado. En este estado relajado, con el hemo aplanado, la molécula de hemoglobina tiene una afinidad mucho mayor para el oxígeno. Y aquí les puse los dos esquemas de cómo es que se ve la hemoglobina en su forma tensa y en su forma relajada. La forma tensa es la que no está ligada al oxígeno y la forma relajada es la que está ligada con el oxígeno. Y bueno, ya como repaso de videos anteriores, dijimos que la eritropoyetina estimula la proliferación de los primeros estadios de la unidad formadora de colonias eritroides y su diferenciación en eritroblastos basófilos, policromatófilos y ortocromatófilos, y que el ácido fólico aumenta la disponibilidad de purinas y de desoxitimidina monofosfato que se necesitan para la síntesis de ADN junto con la vitamina B12. Y esto pues lo hemos revisado muchísimo más ampliamente en la parte 3 de la presentación. Y ahora, antes de poder pasar al algoritmo diagnóstico, voy a hablar un poco sobre la prueba de Coombs, que es también conocida como prueba de antiglobulina, que se requiere en ciertas ocasiones para descartar algún problema de tipo autoinmune. La prueba de Coombs es un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos en el suero. Estos anticuerpos que detecta la prueba reaccionan contra antígenos de la superficie del eritrocito. Para poder detectar estos anticuerpos se utiliza un antisuero llamado reactivo de Coombs, que lo que contiene son anticuerpos obtenidos de otros animales inmunizados contra inmunoglobulinas humanas y elementos del complemento. La prueba de Coombs puede ser directa o indirecta. La prueba directa se utiliza para detectar anticuerpos unidos directamente a los eritrocitos, a su superficie, como por ejemplo en el caso de una anemia hemolítica, para saber si es de origen autoinmune, y esto se realiza añadiendo reactivo de Coombs a una muestra de sangre del paciente con eritrocitos sensibilizados, o sea, con anticuerpos unidos a su superficie. Aquí los anticuerpos del reactivo de Coombs se unen a los anticuerpos unidos a la superficie del eritrocito, provocando una aglutinación. En la prueba indirecta se detectan anticuerpos en el suero, no unidos a la superficie del eritrocito. Es para detectar anticuerpos que no están fijados a la superficie. Esta prueba se utiliza, por ejemplo, en las pruebas de compatibilidad. Se realiza siempre antes de realizar una transfusión sanguínea también. Y a la interpretación de la prueba de antiglobulina humana o prueba de Coombs, dijimos la directa y la indirecta. Entonces, si sale positiva la directa, lo que quiere decir es que hay anticuerpos incompletos unidos a los eritrocitos. Si sale negativa es que no hay anticuerpos incompletos unidos a los eritrocitos. En el caso de la indirecta, si es positiva, es que hay anticuerpos presentes en el suero del paciente, no en la superficie del eritrocito. Y la indirecta es que negativa es que no hay anticuerpos incompletos presentes en el suero del paciente. La diferencia es que unos anticuerpos se unen a los anticuerpos unidos en la superficie del eritrocito y otros se van a unir a los anticuerpos presentes en el suero, no en la superficie del eritrocito. Ahora sí, para el algoritmo diagnóstico que nos permitía determinar anemia y el tipo de anemia, pues evidentemente primero tendrá que haber una sospecha clínica. Ya revisamos en la parte 1 los principales signos y síntomas del síndrome anémico. Y ante la sospecha diagnóstica de anemia habrá que pedir al paciente en primer lugar pues una biometría hemática junto con un frotis de sangre si es posible. Y a partir de estos resultados de haber observado las células en el frotis y de haber revisado los parámetros que hemos estado viendo, niveles de hemoglobina, de hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, podremos determinar en caso de que encontremos una disminución del hematocrito o en los niveles de hemoglobina, de acuerdo a la edad y el sexo del paciente, si esta anemia es de tipo microcítica, macrocítica o normocítica, de acuerdo al volumen corpuscular medio.
Y aquí pues es donde se parten los caminos. Si encontramos que es una anemia de tipo microcítica, lo primero que podemos pedir son los niveles de hierro y de ferritina. 50 microgramos sobre decilitro en el caso de hierro, 100 microgramos sobre litro en el caso de la ferritina. Ya que lo más probable por lo cual puede presentarse este tipo de anemia es por una carencia de este elemento. Entonces de aquí podemos encontrar que los niveles están bajos o están normales. Si están bajos, entonces ya tendríamos la certeza de que se trata de una anemia microcítica por deficiencia de hierro o una anemia ferropénica. Y habría que investigar entonces qué es lo que está generando esta deficiencia de hierro. Por ejemplo, si es una mala absorción del hierro, si hay algún sangrado interno, o hay que averiguar si existen pérdidas sanguíneas en heces, o a través de la anamnesis si el paciente ha notado algo o tiene algún otro síntoma, si tiene sangrados excesivos durante la menstruación en caso de que sea mujer, etc. Entonces hay que investigar siempre de dónde puede provenir este signo, ¿no? Como la anemia ferropénica. Ahora, si los niveles de hierro pues son normales, habíamos dicho que muchas de las causas de anemias microcíticas tienen que ver con trastornos relacionados a la hemoglobina. Lo recomendable en este caso es realizar una electroforesis de hemoglobina para revisar si hay alguna anomalía en su estructura, averiguar la presencia de alguna hemoglobinopatía. Entonces aquí sí puede ser anormal o puede ser normal. Si es normal, eso quiere decir que la estructura de la hemoglobina está bien, o sea, no estamos ante la presencia de una hemoglobinopatía. Entonces, si es normal, hay que investigar más a fondo en la médula ósea para encontrar cuál es la causa definitiva y poder tratar el padecimiento del paciente. Y si es ahí está, análisis de médula ósea, si es anormal, podremos entonces ir investigando sobre este resultado, pues algún trastorno de la hemoglobina, es decir, alguna hemoglobinopatía, talasemia, drepanocitosis y todo lo que revisamos en la primera parte de la presentación, que son algunas de los trastornos referentes a la estructura de la hemoglobina. Ahora, en el caso de la anemia macrocítica, si encontramos pues un volumen corpuscular medio mayor a 100 y observamos células grandes en el frotis, lo primero que hay que pedir son los niveles de folato y de vitamina B12 o cobalamina, ya que es la anemia carencial la que más comúnmente genera este trastorno. Si los niveles son bajos, habremos confirmado el diagnóstico y habrá que investigar la causa de esta deficiencia. Si es por algún tipo de dieta, si el paciente está desnutrido, si es por alguna otra enfermedad concomitante, esto lo haremos a través de la anamnesis y otros estudios en caso de que sean necesarios. Si los niveles son normales, habrá que interrogar sobre alcoholismo o la presencia de otros síntomas o patologías conocidas del paciente. Mencionamos en la primera diapositiva de esta parte de la presentación la importancia de las enfermedades hepáticas y finalmente en el caso de encontrarnos con un volumen corpuscular medio en rango, perdón, aquí se atrasó. Si lo encontramos en rango entre 80 y 100 y disminución de los niveles de hemoglobina en hematocrito, lo más indicado pues sería pedir una cuenta de reticulocitos para averiguar si hay una correcta regeneración de células rojas en la médula ósea. Los reticulocitos, si los encontramos, podemos encontrarlos altos o bajos. Si los encontramos bajos, eso nos estaría indicando la presencia de una anemia regenerativa y habría que investigar el origen de esta. Puede ser a causa de una enfermedad crónica o algún otro trastorno que esté afectando la médula ósea, que esté impidiendo el desarrollo y generación de células sanguíneas. Si encontramos unos niveles altos de reticulocitos, ¿esto qué nos dice? Esto indica que sí se están regenerando los eritrocitos, pero en este caso de manera exagerada. Esto puede ser una respuesta compensatoria a la destrucción aumentada y anormal de los eritrocitos ya circulantes. En este caso, por haber esta destrucción aumentada, estaríamos hablando de una anemia hemolítica. Aquí hay que averiguar qué es lo que está sucediendo, que los eritrocitos están siendo destruidos de manera prematura o anormal. Podría ser un trastorno esplénico, podría ser de origen autoinmunitario y eso hay que descartarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la prueba de Coombs. Mediante una prueba de Coombs puede resultar ser positiva o puede resultar ser negativa. Entonces, a ver. Si sale positiva, sabremos que estamos en presencia de una anemia hemolítica de origen autoinmune y habrá que ocuparnos de ella. Si los resultados son negativos, hay que seguir investigando si esto está generado por algún defecto en la membrana del eritrocito, que al estar defectuoso, pues provoca que haya una mayor eliminación
y destrucción de estos en el sistema reticuloendotelial, o quizá el paciente está consumiendo algún tratamiento farmacológico agresivo, como puede ser radioterapia o quimioterapia. Se deben investigar todos estos aspectos para poder llegar al origen y tratarlo adecuadamente. Enfermedades crónicas en caso de que sea cuenta de reticulocitos baja, que es una no regenerativa. Aquí pues, he colocado un caso clínico de un paciente femenino de 73 años. Siempre hay que tomar en cuenta todos los datos. Está aquí la biometría hemática, hay una química sanguínea. Si puedes, ponle pausa al video e intenta averiguar si la paciente tiene anemia o no, si la tiene, de qué tipo es, qué más le podemos pedir para investigar, qué otras causas o qué otras cosas. Mientras voy a ir recargando algunas cosas, entonces podemos observar que se trata de una anemia normo-normo, ya que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media se encuentran dentro de los valores normales, pero tenemos niveles bajos de hemoglobina y hematocrito según edad y sexo. Además, encontramos un conteo de reticulocitos bajos, y esto quiere decir que tenemos una anemia normo-normo de tipo no regenerativa. O sea que algo está pasando en la médula ósea que no está produciendo células sanguíneas de manera normal. Habrá que revisar el resto de los elementos de la biometría hemática y además de la química sanguínea. Aquí, por ejemplo, se puede notar que la paciente sufre una serie de trastornos hidroelectrolíticos, lo cual nos podría hacer pensar en un tipo de daño renal crónico. Y entonces, en este caso, habría un problema en la producción de eritropoyetina, más que un problema medular. Ya hemos revisado la función crucial de la eritropoyetina en el proceso de la eritropoyesis o generación de Matías, lo cual cuadra bien con lo que reflejan los estudios. Evidentemente, lo primero sería pues el cuadro clínico, la anamnesis y la exploración de la paciente. Eso es lo primero. Y pues nos apoyamos ya en los estudios de laboratorio. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte por los tiempos. Habrá entonces la parte final que hablará sobre aspectos generales de los medicamentos utilizados para la anemia. Pensaba meterlo aquí, pero sería un video muy largo, entonces aquí lo dejamos en esta ocasión y quedamos a deber únicamente ya lo correspondiente a los medicamentos, sus generalidades. En este caso, la paciente era una mujer mayor de 73 años con insuficiencia renal crónica que tiene una anemia normocítica normocrómica a causa de una deficiencia de eritropoyetina por el daño renal ya severo que tenía. En este video revisamos algunas causas de los diferentes tipos de anemia, aspectos generales de la prueba de Coombs y el algoritmo diagnóstico. Esperamos haberte ayudado y no olvides complementar tus conocimientos con bibliografía actualizada. Si te gustó el video, apóyanos con un like y suscríbete al canal.